¿Por qué una ley de consulta? Primero, porque esto es el resultado directo, un compromiso de los sucesos de Bagua. Como les recordé, se formó un grupo nacional y dentro del grupo nacional, el grupo 3 dijo, vamos a trabajar, se le encargó que trabajen una ley de consulta a los pueblos indígenas. ¿Y por qué? Porque hay un mandato del convenio 169 de la OIT, que se llama Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. El convenio 169 tiene varias partes donde habla de consulta. La principal y la que tiene directísima relación con esta ley que vamos a comentar es el artículo 6. El artículo 6 empieza diciendo, al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán a consultar a los pueblos interesados mediante los procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Y luego añade en el inciso 2, las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias. ¿Para qué? Con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Entonces, el convenio 169 lo que establece es la obligación de consultar a los pueblos indígenas. Pero esa obligación pasa porque los gobiernos o los estados establezcan procedimientos adecuados. Ahora sí, vamos a la ley. El artículo primero señala cuál es el objeto de esta ley. La presente ley desarrolla el contenido, los principios y el procedimiento del derecho a la consulta. Es decir, la ley desarrolla el contenido del derecho a la consulta, los principios del derecho a la consulta y el procedimiento para el derecho a la consulta a los pueblos indígenas u originarios respecto de las medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente. La presente ley, añade, se interpreta de conformidad con las obligaciones establecidas en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Estado peruano mediante resolución legislativa 26.253. Entonces, si alguna duda les quedaba, el convenio es parte de nuestra legislación. ¿Qué es el derecho a la consulta? Porque el objeto nos dice que aquí se desarrolla el contenido. ¿Qué es el derecho a la consulta? El artículo 2 nos trae una definición. Dice, es el derecho de los pueblos indígenas. No es el derecho de los ciudadanos, es el derecho que se reconoce solamente a los pueblos indígenas u originarios. ¿Por qué? Porque hay toda una discusión respecto de qué son, cómo se deben llamar. Bueno, ¿derecho a qué? A ser consultados. Y lo dice la ley con toda claridad, en forma previa. ¿Sobre qué? Sobre las medidas legislativas, leyes, decretos legislativos, por supuesto, decretos leyes, es que hay una interrupción del régimen constitucional, decretos de urgencia también deberían ser objeto de eso, o medidas administrativas, resoluciones, decretos, que los da el Ejecutivo. ¿Cuáles? Medidas legislativas administrativas, las que les afecten, y otra vez se repite el artículo 1 y lo que dice el convenio, las que afecten directamente sus derechos colectivos, sea sobre su existencia, identidad, calidad de vida, desarrollo. También corresponde efectuar la consulta respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente estos derechos. Entonces, como ven ustedes, en esta definición del derecho a la consulta se va más allá de la frase medidas legislativas o administrativas. Oiga, también planes, programas, proyectos hacen parte de las medidas administrativas que hay que consultar. Por último, el artículo 2 nos dice la consulta es implementada en forma obligatoria. No es si quiere, no es facultad, es obligación del Estado, porque lo decía el convenio 169. Y esta consulta tiene que ser implementada solo por el Estado. No cabe delegación, tercerización, encargo, confianza, lo que fuere. Seguimos con el artículo 3.
¿Cuál es la finalidad de la consulta? Ya no de la ley, de la consulta misma. La finalidad es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre quienes, el Estado y los pueblos indígenas u originarios. ¿Acuerdo sobre qué? Sobre las medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente. ¿Cómo? A través de un diálogo intercultural que garantice su inclusión de los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisión del Estado y la adopción de medidas respetuosas de sus derechos colectivos. Eso es entonces la finalidad de la consulta. La ley ha añadido en el artículo 4 estos distintos principios rectores. Principios que deben orientar entonces la consulta. El artículo 4 desarrolla cada uno de ellos. Por tiempo simplemente yo los enuncio. Primer principio, oportunidad. Antes, con tiempo. Segundo principio, interculturalidad. Respetando los derechos, las prácticas de los pueblos indígenas. Tercero, de buena fe. Las dos partes de buena fe. Sin cartas bajo la manga. Flexibilidad, es decir, tomando en cuenta lo que son las prácticas y las costumbres. Plazo razonable. ¿Plazo razonable para quién? Para que los pueblos puedan discutir y tomar postura. Ausencia de coacción o condicionamiento. Y finalmente, información oportuna. Información y además oportuna. Sobre la base de esos principios, la ley desarrolla distintas etapas en el proceso de consulta, que son esos que ustedes ven ahí. Y la ley le dedica a casi todos ellos un artículo. Uno para señalar la identificación de las medidas objeto de la consulta. Obligación de la entidad que quiere aprobar una ley, una norma administrativa, un plan, etcétera, ella tiene que identificar cuáles son las medidas objeto de consulta. Identificación entonces de los pueblos a ser consultados es lo segundo. Ya sabemos, hay una norma que va a afectar. ¿A quiénes va a afectar? Tercero, publicidad de la medida legislativa o administrativa a aprobarse o a consultar. Cuarto, información sobre la medida legislativa. No basta decir el Poder Ejecutivo quiere aprobar un decreto supremo que regula las concesiones forestales. ¿Y en qué medida me afecta? ¿Cómo va a ser eso? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Por qué plazo? También participamos los pueblos indígenas, entonces necesitamos información sobre el contenido, el alcance, los efectos, etc. Finalmente, si consideramos que la ley es un avance, no podemos olvidarnos que la virtud de una ley se juega en cómo se aplica, cómo se usa, se deja de usar o se mal usa, ¿no? Y, por supuesto, la práctica concreta.